Tres ejes periodísticamente hablando en el transcurso del día de hoy que nos acompañan y que me parece que son un poco el denominador común, más allá de toda la actualidad, la vasta agenda que además estamos empezando a desarrollar desde las 2:30 de la tarde. Lo primero es esta idea de que el gabinete, del cual no se va nadie, apoya al presidente. Es muy curioso. En general los presidentes son los que ratifican a los ministros. Bueno, hoy hubo una reunión de gabinete bien temprano, la comandó Mansur, y fue el propio Mansur, según trasciende, el que le pide al resto de los integrantes del gabinete que apoyen al presidente y que vayan mañana a Esteban Echeverría al acto que, a tal fin, un acto de respaldo al presidente, va a gestar y va a hacer y desarrollar el propio Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, como contábamos nosotros ayer. El mismo Martínez que, por otra parte, va a ir a la sede de la CGT la semana próxima para intentar validar la idea de muchos de los congresales respecto a hacer medidas de fuerza para reclamar por el salario y hacer una marcha contra las alimenticias por el aumento de precios. Inclusive, yo creo, para despabilar al gobierno. Pero lo cierto es que mañana va a haber un acto de respaldo de Alberto Fernández, lo hace Martínez, el no kirchnerista, el que en definitiva tiene finalmente muchas objeciones para con Cristina Fernández de Kirchner y que le va a montar un escenario en el distrito Esteban Echeverría, donde el intendente Fernando Grey fue el único que se le plantó a Máximo Kirchner cuando Máximo Kirchner tomó la decisión de ser presidente del Partido Justicialista. O sea, nada es casualidad. Pero hoy Mansur pidiéndole a los ministros que acompañen al presidente mañana y que estén todos presentes, me parece que es la demostración más cabal de algo que ya viene ocurriendo hace un tiempo y que también es descriptivo de cuál es el poder real que emerge en el propio Alberto Fernández, que tiene límites, al igual que Cristina, probablemente en esa sociedad política que nunca se pudo construir desde la gestión, que se construyó en el albor de la elección y para la victoria, pero no para un determinado gobierno. En la idea de Alberto Fernández, lo que trastocó eso fue la pandemia. En la idea de Cristina Fernández de Kirchner, fue el equipo que armó Alberto Fernández. De allí entonces todo lo que ustedes ya conocen y ven y que es harto evidente. Ahora, hoy Aníbal Fernández, que también estuvo en esa reunión, dijo, el que no esté de acuerdo con el rumbo se tiene que ir. Fue la, qué sé yo, 20ª definición al respecto de un ministro. Guzmán dijo acá, el que no convalida el rumbo va a dar un paso al costado, ya la decisión se tomó. Aníbal Fernández creo que lo dijo 3 o 4 veces a esto que yo les estoy marcando. Es muy curioso porque en realidad es desde la vocería del presidente, si es que entendemos a Aníbal Fernández como un vocero de lo que el presidente no puede decir, diciendo que aquel que no quiera seguir se tiene que ir, pero no tomando ninguna decisión respecto a echar a alguien, que es lo que habitualmente ocurre en los gobiernos, donde el presidente es el que respalda a los ministros y el presidente es el que echa a los que no funcionan. Pero acá la ecuación está invertida. Son los ministros los que tratan de respaldar al presidente y son los propios ministros cercanos los que dicen que los que no quieran seguir que se vayan, pero no están en condiciones de tomar ninguna otra decisión en sentido opuesto. Segundo esquema o segundo eje, periodísticamente hablando, importante del día. Guzmán y los anuncios que vienen. Yo estaría muy atento a todo lo que hay en torno de Guzmán y esta sociedad política que sí es una sociedad construida al albor de lo que entiende Alberto Fernández que hay que hacer y lo que el propio ministro Guzmán como hoja de ruta planteó hace ya un tiempo, con todos los cuestionamientos y críticas que ya conocemos dentro del propio oficialismo y particularmente desde la oposición. Pero lo concreto es que Guzmán está a punto de anunciar 3 cosas no menores. La primera, efectivamente, el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que hay que ver si finalmente no hay algo más como parte de los anuncios. En algo en donde Massa primerea al propio Guzmán, primerea Massa, al estilo de lo que pasó con Máximo Kirchner primereando al gobierno con el anticipo de las resoluciones del Consejo del Salario, que finalmente el gobierno terminó cediendo. Pero en cualquiera de los casos está pensándose si es en junio o si es en julio. No está claro a partir de cuándo se eleva el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia. Ahora, los otros 2 anuncios son definitivamente más relevantes, tal vez, en cuanto a la filosofía económica del propio gobierno. Y uno es el que tiene que ver con Vaca Muerta. Está a punto de conocerse, probablemente,
un proyecto para flexibilizar el cepo cambiario. Porque si la energía es estratégica, si Argentina tiene que ir hacia el autoabastecimiento más temprano que tarde, si a Vaca Muerta realmente la queremos potenciar, no le podemos mantener las reglas de juego que tiene, porque en este contexto tiene límites. ¿Y cuáles son las reglas de juego que faltan? Las que le falta al resto de la economía para funcionar. Ejemplo. Con un decreto probablemente que ocurra, liberen los cupos de exportación, ya no haya cupos, puedan exportar todo lo que puedan vender. Y tampoco de divisas. No haya cepo, ¿se entiende? Todo aquello específico de Vaca Muerta dentro de lo hidrocarburífero, aunque quizás se ha extendido a algunas otras zonas. Porque va a haber planteo de gobernadores de otras provincias donde no está la formación geológica de Vaca Muerta, que van a pedir las mismas condiciones para la producción petrolera puertas adentro en sus propias jurisdicciones. Y yo creo que van a estar particularmente publicándolo antes de fin de mes. O sea que los próximos 10 días van a ser claves. Pero además de eso, Guzmán va a anunciar finalmente lo que tiene 2 meses de demora, que es la renta inesperada. El famoso impuesto a la renta inesperada. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto discutimos? ¿Cuál es la letra? ¿Dónde está el proyecto? No sé. ¿Va a alumbrarse? Sí. Muy probablemente sí. Y probablemente sea para muy pocos, que va a ser la excusa, el argumento para poder avanzar. Y van a buscar los parámetros como para que esa renta inesperada no termine impactando de lleno en una porción importante del sector empresario que mira muy de reojo todo lo que el gobierno pueda hacer de ahora en más, porque está entendiendo que con escuálidas cuentas públicas, con poco margen para financiarse incluso, que es la novedad del mes de abril, que hay que ver si se confirma o no este mes, el gobierno no tiene mucho donde ahondar, sino más bien en la idea de buscar recursos adicionales que no están en el presupuesto. Y eso implica la posibilidad de aumentar alícuotas o eventualmente la idea de nuevos impuestos, como sería este el caso, que es el único que se anunció. Todavía se discute el tema de retenciones, yo creo que está saldado en el corto plazo, pero si el maíz y el trigo siguen a los niveles que están, cuidado, porque puede aparecer ahí, hay un signo de interrogantes, más allá de lo que se ha dicho, para los próximos 15 a 20 días. Así que yo creo que acá vamos a ver mucho, en un día que es clave para Guzmán, porque hoy Guzmán sale a buscar al mercado más de 700.000 millones de pesos, lo contábamos ayer. Más de 700.000 millones de pesos. Y vuelven los bonos ajustados por ser, es decir, vuelve a poner a consideración del mercado bonos que ajustan en virtud de la inflación. Con lo cual, cuando uno tiene inflación, tiene algún beneficio, porque recibe más impuestos, porque hay muchos impuestos que están atados al consumo, el IVA. Suben los precios, sube la recaudación. Ahora, también por la otra vía, cuando se da vuelta el Estado, también le está subiendo lo que tiene que ir a pagar. Porque buena parte de la deuda que emitió está en bonos ajustados al SER o en bonos ajustados a el dólar link, esto es la devaluación oficial, que efectivamente el gobierno además ha acelerado a propósito de darle un perfil de mayor competitividad a las exportaciones, porque necesita divisas. ¿Y por qué hay que juntar dólares? Porque cuando el fondo dice que no hay cambio de metas, lo que está diciendo el fondo es que las 3 reglas a las que se comprometió la Argentina las va a tener que tratar de cumplimentar a como dé lugar. Una, acumular dólares para ser menos vulnerable. La otra, reducir el déficit fiscal. Por lo pronto, marcar una tendencia descendente. Para eso, el aumento de tarifas. Para eso, la quita de subsidios a 1 de cada 10 de los que pagan la energía eléctrica o el gas en la Argentina. Para eso, la audiencia pública que se está llevando adelante ahora en AISA, de AISA mejor dicho, que busca un aumento del 32% en la factura de AISA del mes próximo, a la cual se le va a agregar un 10% adicional antes de fin de año. Una empresa que además tiene que refinanciar un bono por 500 millones de dólares que no saben cómo hacerlo. Cuidado. Entonces digo, en ese contexto, donde hay que bajar el déficit fiscal, donde hay que aumentar las reservas en dólares, y por lo tanto lo que hay que hacer es, al mismo tiempo, bajando el déficit fiscal, es imprimir menos, asistir menos al Tesoro desde el Banco Central, para no recalentar la economía. En ese contexto es que Guzmán se apresta a tomar medidas que supone el propio gobierno no pueden demorar más tiempo. En un contexto donde además la inflación parecería marcar para mayo un piso del 5. Si bien
con una pequeña tendencia a la baja en niveles totalmente estrafalarios, muy altos, con una dinámica que uno sabe dónde empieza, nunca dónde termina, en un contexto de retroalimentación muy perturbador. Bueno, y el último dato, el tercero, más breve, pero no menor, es esto, los conflictos en alza y las peleas recurrentes, que hablamos casi cotidianamente acá, por otra parte, casi todos los días. Y esto está ocurriendo a lo largo y ancho del país, porque más allá de que hoy se levantó el paro y finalmente funcionaron los micros de corta distancia del servicio público de pasajeros en todo el interior del país, lo anticipamos ayer a las 4 de la tarde, recién se concretó después de las 7:30 de la tarde. Lo concreto es que a esta hora hay una reunión para ver si se destraba finalmente, porque lo que hubo es un principio de acuerdo, pero lo que todavía no está claro es quién va a poner la plata. Si la va a poner el Estado en más subsidio, lo van a tener que ir a buscar las empresas cobrando más tarifas, o sea, más por el boleto. De hecho, hoy un estudio de costos del ente de movilidad en Rosario determinó que la tarifa en Rosario debería ser de 105 pesos con 60, ya no de 59 pesos como es. Por lo tanto, implicaría casi duplicarla. Hoy también salieron diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Lisandro Nieri, Pamela Baresay, Jimena Latorre, entre otros, como había salido Cornejo, de manera muy dura a cuestionar el centralismo porteño. De hecho, Alberto Fernández está con el gobernador Uñac, gobernador de San Juan, recorriendo obras, entregando viviendas con Ferraresi, que fue el mismo que el día martes salió muy duro contra el centralismo porteño que no ve lo que está pasando en el interior profundo y que no ejecuta el federalismo. Entonces digo, más allá de ese conflicto, que parece haber tenido un atisbo de solución, que hay que ver si se concreta en las próximas horas, hay organizaciones sociales hoy reclamando frente al Ministerio de Desarrollo Social en Neuquén, hay marcha y abrazo en los hospitales de la provincia de Neuquén para denunciar la grave situación, el gremio docente, el mayoritario, MSAFE, en Rosario, plantea la idea de adelantar la paritaria porque si no, los paros están a la vuelta de la esquina. Hay un conflicto que está complicando la provisión de neumáticos en la Argentina. Hay paros recurrentes del gremio que no quiere aceptar un 66% de aumento y por lo tanto dicen los empresarios que hubo una merma en abril del 20% en la producción. Este viernes, mañana, habría un paro y se profundizarían durante el mes de junio en un contexto donde más faltan dólares para importarlas. Y después tenemos una huelga hoy de los obreros navales que está paralizando el puerto del Mar del Plata, sin ir más lejos a esta hora. No hay actividad, están pidiendo un aumento del 75% del salario. Porque dicen que eso es lo que está complicando, mejor dicho, están pidiendo distintos sectores un 75% de aumento y dicen que algunos cobran apenas 65.000, que están muy descalzados de lo que hacen otros trabajadores que están en el puerto. Y a eso le podés sumar que está ardiendo Catamarca por las financieras, en medio de todo lo que es el escándalo de Edgar Ademar Bacchiani, que algún día vamos a tener que hablar del tema. Y por cierto, después lo que sucede en la vida diaria, porque las peleas recurrentes que marco acá también tienen un correlato en la sociedad. Y con esto cierro. ¿Y cuál es el correlato en la sociedad? Que vos lo ves en la calle, que vos lo ves en la vía pública, que vos lo ves en la ira desbocada que tenemos en muchos casos. Es que cada vez tienen más violencia. Solo cuento un caso, Neuquén. En un barrio, el barrio Almafuerte, se enfrentan, se pelean dos familias, vaya a saber por qué, no está claro eso. Sucedió anoche, hubo tiros, puñaladas. Cuando van a allanar las casas, porque eran incesantes los llamados al 911 del resto de los vecinos para intentar contener la situación que estaba fuera de control, absolutamente fuera de control, allanan las casas y encuentran armas de fuego, drogas, una cocina donde se aparentemente fabricaba droga. El saldo fueron varios heridos y un enfrentamiento que aún es materia de investigación. Insisto, entre dos familias que viven en un mismo barrio con 40 metros de diferencia entre una casa y la otra. Elio. Bueno, muy bien, y nos vamos al encuentro.